El Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Deseo a todas las gentes, página 625. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta nueva serie de estudio de Fundamento Adventista titulada La Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del adventismo. Estamos contentos de que estés sintonizando esta transmisión y te invitamos a compartirla con tus amigos, ya sea la transmisión por YouTube o por Facebook, respectivamente de las páginas oficiales de este hermoso ministerio. Una vez más, para nosotros es un privilegio dado por nuestro Señor y glorificamos su nombre porque nos permite tener con ustedes una temática que sin duda es de interés espiritual para cada uno de nosotros, sobre todo cuando todo viento de doctrina sopla dentro y fuera de la iglesia. Queremos agradecer por su compañía y en especial queremos agradecer a nuestro hermano José Miguel Alarcón, quien está con nosotros en esta noche y va a ser uno de los expositores de esta serie. Él va a compartir con nosotros 5 temas de los 6 que corresponden a esta serie, Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del adventismo. Nuestro hermano José Miguel Alarcón es un apasionado por el estudio de la Biblia y por el desarrollo de la teología sistemática. Él es oriundo de Talcahuano, Chile. Se encuentra casado y junto a su familia disfruta, ¿cierto?, de servir a la iglesia en diferentes ámbitos. Él se desarrolla como teólogo, tiene una doble titulación en teología en el Seminario Evangélico de Chile y la Universidad Adventista de Chile, respectivamente, y se ha especializado en campos de la filosofía, la teología y estudios rabínicos. Es un permanente invitado como conferencista por varios ministerios de apoyo a la Iglesia Adventista y hace un tiempo atrás también estuvo dando, ¿cierto?, como parte de los expositores, un simposio sobre teología de la última generación en el canal Zoom TV, ¿cierto?, Ministerio del Pastor Bor. Eh, Nuestro hermano José Miguel Alarcón es también anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana de Chile. Queremos darle muchas gracias, hermano José Miguel, por su compañía, por su ayuda, por su disposición a poder desarrollar esta serie. Eh, Estuvimos conversando muchas veces tratando de poder lograr sacar adelante esta serie y gracias a la buena voluntad de nuestro hermano y sin duda a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es posible que hoy día podamos comenzar esta serie. Y hermanos, para los que nos siguen en YouTube y en Facebook, a diferencia de las otras series que hemos presentado, esta serie va a ir viernes y sábado, ¿sí? Viernes y sábado, en el mismo horario, 21 horas de Chile. Chile es -3 GMT para quienes nos acompañan desde otros lugares fuera de Chile. Y repito, esta serie no va a ser simplemente o solamente todos los viernes, sino que va a ir viernes y sábado. Así es que hoy día vamos a tener el primer tema, un tema fundamental, porque hay muchos mitos, muchas ideas erróneas acerca de qué es la teología de la última generación. El tema de hoy es teología de la última generación, qué es y qué no es. Pero antes de iniciar, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras mentes, nos dé corazones humildes y pueda expresarse a través de las palabras de nuestro hermano José Miguel. Así que les invito a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos de ti, porque en tu infinita misericordia tú estás con nosotros en esta noche, porque esa es tu promesa. Padre Celestial, queremos acercarnos a ti de manera humilde, para que tú puedas iluminar nuestras mentes, para que tú puedas abrir nuestros corazones con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar presente, dirigiendo, haciéndose cargo de esta transmisión. Sostén, Señor, las conexiones de los hermanos, sostén nuestra conexión para que así, Señor, el mensaje pueda expresarse de manera, Señor, clara y completa.
Queremos pedirte de manera especial por tu siervo, nuestro hermano José Miguel Alarcón. Queremos que tú puedas estar con él, tú puedas, Señor, dirigir sus palabras, tú puedas poner en él, Señor, la claridad necesaria para que cada uno de nosotros podamos comprender este importante tema. Lo rogamos, Señor, no porque tenemos méritos, sino porque confiamos en las promesas y los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi hermano José Miguel, le damos muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y desde ahora el tiempo es suyo. Gracias, Marcelo, y bueno, gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que se han dado el tiempo para acompañarnos en esta odisea, en el fondo, ¿no? Hay todo y teodicea, después lo van a ver en un término teológico porque tiene que ver con esto, ¿no? Un tránsito, un camino, un desarrollo, sobre una temática, obviamente, que eh, implica primero abordarla con humildad porque es un desafío que está fuera de nuestro alcance humano. Eso lo dejamos claro. Y lo que vamos a ver a continuación, vamos a mostrar evidencias textuales eh, podríamos decir, el gran articulador de la teología de la última generación. Y el objetivo de lo que vamos a ver acá no es ensalzar al hombre bajo ningún tipo o punto de vista, no, no. Más que nada, cuando trabajemos con Andréanse, ustedes han escuchado de Andréanse, ¿no? Todos hablan de Andréanse, pero hay muy pocos que han leído sobre Andreas y sobre todo sobre el libro El Santuario y su servicio y sobre todo el capítulo más controversial, ¿no? Pero no es el único en realidad, porque en realidad toda la construcción que hace Andreas, un teólogo que fue, podríamos decir, el teólogo, lo reconocen inclusive uno de sus críticos, George Knight, dice que fue el teólogo del siglo XX, no es menor, de la Iglesia Adventista me refiero, y que su teología es contundente. Entonces, la pregunta es si esa teología que él elaboró y que después, posteriormente, sus críticos y todos los adherentes que siguieron, digamos, esta línea hasta nuestros días, eh, tiene un asidero bíblico, un asidero de la inspiración, y nosotros también podríamos agregar, después lo vamos a fundamentar el día de mañana y los otros días, en los testimonios. Cuando me refiero a los testimonios, es el lenguaje que usa el espíritu de profecía para referirse justamente a los mismos. Y los testimonios son los testimonios del espíritu. Entonces, eso es importante, pero la presentación de hoy va a estar centrada más que nada en el texto de Andreas, y quizás este ejercicio yo no lo he visto realizar. La mayoría hablan que hay que tener cuidado con el capítulo de la última generación, que Andreas se dijo esto y que los seguidores siguen la misma dirección y que hay grandes errores al respecto y que atenta contra el Evangelio. Bueno, hoy vamos a presentar con el texto mismo, ¿no? En el mismo texto de Andreas, vamos a hacer una secuencia, seguir el lineamiento de él y nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Así que preparémonos entonces para ese viaje. Después ustedes pueden realizar obviamente las preguntas porque hay varios elementos que él articula de manera muy coherente. Él fue profesor de exégesis bíblica, no olvidar, ¿no? Por los años 20, 30, 40, que esos fueron los años preponderantes de Andreas. Entonces, es una persona muy apegada al texto bíblico, sin embargo, muy sencillo para expresar sus declaraciones, y lo vamos a ver en las citas a continuación. Pareciera de que él estuviera inventando aparentemente cuando cita, pero él, detrás de una declaración bíblica, ha hecho un estudio previo serio. Así que no son solamente elucubraciones las que realiza Andreas, sino es un trabajo serio del texto porque fue un teólogo, especialista, digamos, en el texto bíblico particularmente, pero además fue, podríamos decir, aunque en ese momento no estaba ese desarrollo, un teólogo sistemático por naturaleza, porque era un articulador. Y lo vamos a ver a continuación, cómo anexaba y conectaba las ideas que no son nuevas, ¿no? Muchos intentan ver de que Andreas en realidad bebió de fuentes herejes, ¿no? Bebió del fundamentalismo evangélico de los años 20, hay otros que bebió de los adventistas panteístas, particularmente, o aquellos que se adhirieron no solamente de Kelos, y otros también asociados que en algún momento lamentablemente se desviaron. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Entonces, esas fuentes son las que intentan los teólogos contemporáneos conectar a Andreas.
pero vamos a ver a continuación que las fuentes de Andreasen no son, y bueno, él tampoco le da crédito a ninguno de esos teólogos que los teólogos contemporáneos dicen de que él derivó. De hecho, no hay evidencia, es todo hipotético. Con respecto a la teología de la última generación, hay mucho lenguaje hipotético, ¿no? Sin evidencia, y por eso es importante presentar, digamos, los textos. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Vamos a entrar justamente porque a través del capítulo La última generación nos vamos a dar cuenta justamente el título de esta presentación, lo que es y no es la teología de la última generación. Está muy sintetizado, reitero, no están todos los aspectos desarrollados porque en el caso de Andreas, él desarrolló estos temas también en otras obras que por tiempo obviamente no las vamos a poder ver en esta presentación y que fueron, digamos, muy importantes en su tiempo. Podríamos ser el libro de Hebreos, un libro que escribió sobre un comentario del libro de Hebreos, un libro sobre Isaías, también él escribió para la escuela sabática en su momento. Entonces, hay perdigado varios textos de Andreanse donde va articulando justamente, es lo que hace justamente es ordenar, porque esa es la labor de un teólogo, ordenar, sistematizar el mensaje adventista. Por eso ese subtítulo, ¿no? Una mirada al corazón del mensaje adventista, no es, bueno, para algunos puede ser provocador esa declaración, pero en el fondo no lo es porque obviamente Andrea hace lo que hace es dar continuidad, pero ahora ya a nivel teológico. Esa es la diferencia. Por eso algunas declaraciones parecen novedosas, pero no es que sean novedosas, sino que él fue a las fuentes de los pioneros y particularmente de los testimonios y de la Biblia, y a la luz del mensaje otorgado, entonces él comenzó a hacer esa articulación. Y por eso se ve como algo novedoso o algo propio de él, pero en el fondo lo propio de él, lo original de Andreas es la articulación, es cómo hacen las coordenadas, cómo vertebra justamente toda esta teología. Ese es el aporte de Andreas, pero él obviamente no es el creador de la rueda ya estaba hecha. Lo que hace es adornar justamente esa rueda, colocarla en el justo lugar, y esa es la labor que uno se va a dar cuenta cuando vaya observando algunas declaraciones en esa dirección, ¿no? Bueno, uno podría plantearse, hay más preguntas, ¿no? Pero las preguntas iniciales para que comencemos a pensar, porque acá hay que pensar, porque vamos a hacer un recorrido de las declaraciones de Andreas con respecto a la teología de la última generación, pero hay preguntas que están detrás, ¿no? Cuestionamientos, obviamente que son, obviamente los cuestionamientos todos pueden realizarlos, somos entes que pensamos y tenemos obviamente la facultad de dudar, ¿no? Pero es importante ver que esa duda tenga su asidero y esté para nosotros sujeto en un escrito está. La primera interrogante que les dejo a ustedes, ¿es antropocéntrica la teología de la última generación? Es una de las cuestionamientos de los críticos a la teología de la última generación, y particularmente del gran articulador que fue Andrense, ¿no? Cuando hablamos de antropocéntrico, es, digamos, está centrado en el hombre. Eso es antropocéntrico, ¿no? Otra pregunta, ¿depende Dios del hombre para su vindicación? ¿Hay un grado de dependencia? Bueno, hay dudas que a lo mejor pueden estar con respecto a eso. ¿Hay dependencia? ¿O cómo presentó Andreas la articulación? Y la última generación, ¿cómo lo entiende? Obviamente, esta palabra que puede ser también conflictiva, ¿no? La dependencia, ¿no? Dios depende del hombre. Y eso también es muy, muy reiterativo, ¿no? Dentro de esta estructura. Y otra pregunta, ¿es posible para el ser humano dejar de pecar antes que Cristo venga? Bueno, hay algunos que lo plantean de otra forma, los críticos lo plantean, es decir, es capaz el hombre. Pero no vamos a seguir esa pregunta porque el planteamiento de la última generación no se centra en la capacidad humana. Así que cuando los críticos, ellos plantean esta pregunta de otra manera, y las otras también, la plantean de una manera distinta, pero obviamente nosotros no estamos obligados, los que somos adherentes a la teología de la última generación, a aceptar ciertas preguntas. A veces hay algunos que a lo mejor ingenuamente intentan responder las preguntas de los críticos a la última generación, validando justamente esas preguntas, porque obviamente esas preguntas vienen con presuposiciones, no olvidar ese punto. Hay ideas previas que condicionan las preguntas. Y no olvidar obviamente que dentro del adventismo hay una mutación teológica, ¿no? No vamos a entrar en los detalles ahora, ¿no?
y donde estuvo también como actor crítico en ese momento, Andréase. Me refiero a lo que sucedió en el diálogo evangélico entre evangélicos y adventistas y que decantó en el libro Preguntas sobre Doctrinas. Entonces, obviamente, hay desde ese momento, bueno, no a partir solamente de ese momento, sino que ciertos grupos adventistas, después de la muerte de Ellen White, empezaron a usar más fuentes evangélicas. Y después, en 1957, se sacramentó y así progresivamente. Entonces, hay una matriz de un evangelio evangélico, que algunos también lo llaman con esos términos, o lisa y llanamente una matriz, digamos, evangélica, que obviamente mira la verdad adventista ya con otros ojos. Entonces, a través de esa matriz se elaboran preguntas críticas a lo que propone la teología de la última generación. Entonces, no todas las preguntas nosotros las podemos aceptar, porque nuestras presuposiciones son distintas, son diferentes. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá lo que planteo es un replanteamiento, valga la redundancia, en vez de hablar de capacidad, hablo de posibilidad, que es distinto. La teología de última generación, y lo vamos a ver con Andreas, propone la posibilidad del ser humano, no la capacidad, porque lo vamos a ver en las mismas declaraciones de Andreas. Curiosamente, el foco no está centrado en lo que supuestamente algunos creen, algunos piensan. Bueno, vamos a ver las primeras citas que están acá en el Santuario y su servicio. Yo les recomiendo, y esto es tarea para la casa, que lean los capítulos anteriores. Así que el capítulo, la última generación, no es el último capítulo, es uno de los últimos capítulos, es consecuencia lógica de los capítulos anteriores, donde Andrea hace un trabajo muy meticuloso y simple a la vez, porque es un lenguaje muy sencillo, sobre el tema del santuario. Entonces, si hay un especialista en el santuario que ha sido omitido dentro de todos los especialistas contemporáneos, es Andreas. El foco de Andreas está centrado en el santuario y su servicio, y cómo eso tiene importancia o implicancia para el pueblo de Dios. Ese es el punto. O sea, parte del Antiguo Testamento sobre el tema del santuario levítico, pero al final llega justamente a lo que vamos a ver a continuación en esta cita, ¿no? Dice él, ya hemos considerado en detalle el asunto de la purificación del santuario terrenal. Está hablando de los capítulos anteriores. O sea, él desarrolla el tema del santuario, la purificación del santuario. Se estudia muy poco lo que él hace. Bueno, de hecho, inclusive hay un teólogo importante de nuestra iglesia contemporánea que es crítico de la teología de la última generación y de Andreas, obviamente, que reconoce que el mejor libro, o reconoció que el mejor libro sobre el santuario es este libro de Andreas. Y alguien le preguntó, pero bueno, ¿y qué hacemos con el capítulo La última generación, si es el mejor libro? Bueno, el pastor en ese momento, el teólogo, le dijo, no lean ese capítulo, omítanlo. Bueno, esa es la respuesta de algunos, porque es conflictivo, no estamos de acuerdo, pero no, es incorrecto. Si vamos a validar la obra de Andreas en este sentido, del Santuario y su servicio, tenemos que validar obviamente todos sus capítulos cuando uno se da cuenta de que es muy coherente, ¿no? El otro teólogo coherente que podemos encontrar dentro de la historia es de Montfort, aunque de posición contraria, ¿no? Que también obviamente él, aceptando el evangelio evangélico, fue bien coherente con su posición y bueno, fue en contra del mensaje que nosotros conocemos actualmente. Pero acá tenemos desde la otra vereda, Andreas, que es un teólogo muy coherente, así que no podemos descartar, omitir. Por eso los invito a ustedes, eso no lo vamos a hacer ahora por tiempo, para que ustedes revisen, lean este libro. De hecho, increíblemente algunos lo ven como un libro hereje, pero este libro que está acá está por la Casa Editora Sudamericana. De hecho, yo hace un tiempo atrás lo compré en físico, acá en Santiago, entonces no es extraño, ¿no? Decir, hay que tener cuidado con la última generación, con Andreas, pero los libros de Andreas siguen siendo distribuidos por las casas editoras. Entonces, esos son los aspectos, las contradicciones que uno de repente observa en ese sentido. Así que es un libro que está a disposición, si lo pueden comprar físicamente, ideal, o si no, también lo pueden tener online y leerlo. Y así que un aspecto importante para poder entender entonces toda esta dinámica. La dinámica de la teología de la última generación se construye sobre este punto. Por eso él habla y dice, hemos considerado en detalle el asunto de la purificación del santuario.
Esta purificación era una figura de la purificación del santuario celestial. Así como los sacerdotes servían en el primer departamento del tabernáculo cada día del año hasta que el gran día de la expiación. También Cristo entró en el primer departamento del santuario celestial hasta el tiempo, dice, de su purificación. ¿Cuándo fue esa fecha? Dice, esa fecha, y esto de acá parte la teología de la última generación, esa fecha era 1844. Entonces, Cristo comenzó la parte final de su ministerio. La parte final, ¿no? Entró en el Santísimo. Entonces se inició la hora del juicio. Noten ustedes cómo al entrar el juicio y la purificación del Santísimo están ligados con el juicio, especialmente lo que llamamos el juicio investigador. Actualmente ese juicio investigador solo lo encontramos en el espíritu de profecía porque dentro de la teología ha sido cambiado por el juicio previo al advenimiento, que no es lo mismo, que es distinto. Bueno, tiene que ver justamente con la posición, ¿no? Cuando esa obra esté concluida, cesará, dice, el tiempo de gracia y Cristo vendrá. Acá encontramos la primera síntesis de la teología de la última generación. Este podríamos decir un resumen. Esto es la teología de la última generación. Así, bien, una cápsula, ¿no? Bien pequeñita, pero parte justamente con ese punto. Al llegar a este punto, quisiéramos llamar la atención a la palabra purificado que se utiliza en Daniel 8:14. Aquí entra su capacidad de exégeta bíblico, ¿no? Dice, en hebreo es sadak, nixdak, precisamente, bueno, él usa el término más genérico, y es traducida por justificado, llegar, ser justo. Algunos traducen, entonces el santuario será justificado. Otros, entonces será reivindicado el santuario. Y aún otros, entonces el santuario recibirá el reconocimiento que merece. La palabra, y esto es un punto que subrayo acá, la palabra encierra la idea de restauración, así como de purificación. Acá encontramos ya los primeros lineamientos bíblicos de lo que es, digamos, la teología de la última generación. Por eso esto no está así por lanzar. Andrea se trabaja muy claro, va de lo menos a lo más. ¿Ah? De menos a más va urdiendo, enlazando toda esta idea. Entonces, el punto de partida es Daniel 8:14. De ahí parte la teología de la última generación para Andrea. Y todo lo que ello implica, la purificación, el juicio investigador, y obviamente lo que implica la purificación misma, donde dice claramente, la palabra encierra la idea de restauración. O sea, en otras palabras, la teología de la última generación ya, en este caso Andreas, la empieza a conectar con él, la idea de restaurar. Bueno, para él entonces estos significados de la palabra son importantes en vista del hecho de que el santuario ha sido pisoteado y la verdad derribada por tierra. Y plantea la siguiente pregunta, dice, ¿llegará alguna vez el tiempo en que el tema del santuario recibirá su posición legítima? ¿En que Dios vindicará su verdad y será desenmascarado el error? ¿Qué contesta? Dice, sí, contesta la profecía. Llegará ese tiempo. Se levantará un poder malo que perseguirá al pueblo de Dios, oscurecerá la cuestión del santuario, derribará la verdad por tierra y prosperará en hacerlo. Levantará su propio sistema en competencia con el sistema de Dios. Intentará cambiar la ley y, por su política astuta, engañará a muchos, pero será desenmascarado. Y acá viene lo importante, ¿no? O sea, al término de los 2300 días, se levantará un pueblo que tendrá entendimiento respecto de las cuestiones del santuario, que seguirá a Cristo por la fe en el lugar santísimo, que tendrá la solución que quebrantará el poder del misterio de iniquidad y saldrá a proclamar la verdad de Dios. Un pueblo tal es invencible. Proclamará intrépidamente la verdad. Hará la contribución suprema en defensa de la verdad del santuario. Y ahí cita el texto de Isaías, donde el especialista hizo un libro al respecto sobre Isaías, dice Isaías 18:52, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En esta controversia se abrirá el templo de Dios en el cielo y la humanidad verá el arca de su pacto. Apocalipsis capítulo 11 y 19, un texto bien interesante.
El pueblo de Dios, dice, en la tierra desempeñará una parte en revelar a los seres humanos el templo abierto. Esto, eso es parte de la misión. Esta frase es corta, pero muy importante para la teología. Entonces, el pueblo o la última generación, ¿qué es lo que hace? Revelar el templo de Dios, especialmente el lugar santísimo. Esa es la misión del pueblo de Dios. ¿Ah? Y eso está en Apocalipsis capítulo 19:9, y hay otros versículos que apañan justamente esta idea. Es un honor especial poder tener una parte en una obra tal, pero si queremos vencer, debemos saber dónde estamos y por qué. Dios, dice acá, nos dé la gracia de ser hallados fieles. Parece, para los críticos de la última generación, me detengo como que la palabra gracia está fuera del vocabulario de la última generación y menos de Andréanse, ¿no? Pero Andréanse usa la gracia también. Dice, ¿qué piden? Dios nos dé la gracia de ser hallados fieles. Hay una dependencia de la gracia de Dios. Y él parte justamente con ese punto. O sea, lograr desempeñar esa labor de mostrar el lugar santísimo, el templo abierto, implica recibir la gracia de Dios. Y Andrea se lo deja claro. Parte con la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, no es una obra del hombre mismo, ¿no? Con sus propias capacidades, requiere de la gracia de Dios. Y ahí acá empezamos a ver, obviamente, lo que no es la teología de la última generación. No se centra en el hombre, ya en los primeros elementos, pero vamos a ver otros componentes. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad. Noten ustedes aquí dice, lo que el hombre puede hacer, lo que la última generación dice, la demostración final, y esto lo dice Andreas en su libro, en la página 211, la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad, dice, todavía está en lo futuro. Está diciendo que ahora estamos listos. Por eso algunos cuando dicen, ¿pecas? Obviamente estamos abiertos al pecado. Es una pregunta sin sentido, porque Andreas no trabajó de esa manera, ni ningún adherente a la teología de la última generación trabaja justamente pensando de que ya no podemos pecar ahora. Él dice que eso tiene que ir en desarrollo y va en asunto en futuro. ¿Por qué? Porque todavía estamos con una carne caída y la tentación siempre está de nuestro lado, aunque tenemos que ir venciendo esa tentación. Pero eso es progresivo, lo vamos a ver posteriormente también él lo declara. Entonces, acá la demostración final entonces de lo que el Evangelio puede hacer, no de lo que el hombre puede hacer, no del adventista que puede hacer, no, dice de la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad. Es el centro, no el hombre. Acá tenemos otra declaración más donde aquellos que dicen, digamos, que la teología de la última generación es antropocéntrica, esto no es antropocéntrica. Acá claramente está hablando del Evangelio. Es el Evangelio la que hace esa demostración y el ser humano pasa a ser un canal, pasa a ser, y lo vamos a ver posteriormente, un instrumento, para que obviamente se pueda visibilizar esa demostración, porque esa demostración tiene que ser visibilizada ante el mundo y ante el universo. Bueno, lo vamos a ver posteriormente. Noten lo que dice más abajo, ¿no? Cristo dice, mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró, dice, el poder de Dios. Una demostración, no usted que la palabra acá demostró. Hay una demostración. ¿Y por qué hay una demostración? Lo vamos posteriormente porque hay un tema detrás de él. ¿Por qué se requiere una demostración? ¿Por qué el Evangelio necesita demostrar? ¿Por qué Cristo tuvo que demostrar? Dice, Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Cristo tampoco se autoglorificó, él glorificó al Padre. Entonces, él dejó que ese poder se manifestara en él. Los hombres, dice, han de seguir su ejemplo y probarán que lo que Dios obró en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se someta a Él. O sea, ese poder, digamos, el que trabaja en el hombre. O sea, cuando se habla entonces del ejemplo de Cristo, no es una réplica humana solamente, sino el mismo poder que tuvo con Cristo debe estar también con el hombre para que entonces se pueda seguir el ejemplo de Jesús. Pero no es, digamos, el hombre con sus propias capacidades, no es que esta última generación es o un grupo de personas que se proponga y decir, desde ahora en adelante voy a ser perfecto y voy a ser el primero en lograrlo, como dijo por ahí un autor crítico, ¿no? Que intentó hacerlo y fracasó y por eso ya no cree más en la teología de la última generación. Me refiero a John Knight. Y hay otros autores que crean la historia, no sé si serán verídicas la historia, porque he leído 4 o 5 libros donde los autores todos han tenido una experiencia muy similar, cambian los personajes.
Obviamente, este no es el planteamiento, no se trata de que desde ahora en adelante, después de este mensaje, voy a proponerme y ser el primero en alcanzar la perfección. No, no. Esa no es la perspectiva de la teología de última generación. Porque no se trata de mí ni de ti, se trata de Dios. Dios es el que está acá en el asunto. No es antropocéntrico todo este punto. Entonces, los hombres han seguido su ejemplo y probarán que lo que Dios obró en Cristo pueden hacerlo en todo ser humano que se someta a Él. El mundo aguarda, dice, esa demostración. Bueno, y ahí está lo que hablamos anteriormente, el testimonio, ah, la misión nuestra. Dios está esperando y el mundo está esperando y el universo está esperando justamente esa demostración, no para ver las capacidades de la última generación. Por eso no se trata de la última generación. La última generación simplemente, que es el pueblo remanente de Dios, es un medio, es un instrumento donde el poder de Dios se manifiesta y se visibiliza, no se olvida. Por eso es lo que está diciendo acá. Esa es la demostración. Entonces, no es una demostración propia de este grupo de seres humanos. En ninguna parte está, eso no es lo que está declarando acá, y lo vamos a ver también con otras declaraciones. Veamos con lo que tiene que ver con la salvación. Eso en teología se llama la soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿no? Que es la doctrina de la salvación. Soterio es un término griego que significa salvación, y de ahí entonces dentro de la teología se usa este término, que no es un término común, no se usa en el común, ¿no? Pero un término más teológico, la soteriología, y la última generación, la salvación y la última generación. Veamos las declaraciones que tienen que ver con estos aspectos. Mira, es interesante, no sé si ustedes ven un eco en otros textos, ¿no? De lo que declara acá Andreas también en el mismo libro, ¿no? Porque estamos haciendo un seguimiento a declaraciones que no son consideradas o se pasan por alto. Reitero, la mayoría no ha leído nunca este capítulo y critica la última generación. De hecho, no voy a mencionar el nombre por respeto, porque hay un teólogo, lo respeto mucho, un teólogo conocido, connotado internacionalmente, y que ha aportado, no podemos desconocer su aporte, que le preguntaron si había leído a Andreas. No, dice, no lo he leído. Sin embargo, lo criticó. Entonces yo no puedo criticar algo que yo no he leído, ¿no? Bueno, lo criticó a la luz de otros autores. Entonces él había leído libros críticos sobre la teología de última generación y en base a eso, sobre la base de eso, entonces critica a Andreas. Entonces, pero eso no se hace, eso va en contra de la seriedad de lo que uno propone o critica. Uno tiene que mostrar las evidencias, los textos. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. Por un lado, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Por otro, están los que se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. Interesante lo que dice acá esta parte, ¿no? Pareciera que no fuera. De hecho, que ustedes pueden ver a la teología de la última generación se lo acusan con respecto a este último grupo, ¿no? Un grupo que pretende estar sin pecado, un grupo que se jacta, ¿no? de la santidad, pero acá Andrea se dice, eso es una falsa enseñanza. Y dice claramente, hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. O sea, claramente acá Andréanse, y obviamente toda la teología de la regeneración que sigue esta mente, no enseña una actitud arrogante de santidad. Pueden haber gente, obviamente, que sea arrogante, pero arrogante hay gente crítica de la tú y gente de la tú. Esa es parte de la humanidad. Así que no por ser tú hay arrogancia, o no por ser de la nueva teología, que son los críticos de la última generación, son arrogantes. O sea, tiene que ver con una actitud humana frente a ese punto. Pero acá obviamente dice que, por un lado, dice, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado, pero otros están los que se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. Perfeccionismo. ¿Ah? Él ataca el perfeccionismo. Entre la primera clase hay no solamente incrédulos y escépticos, sino también dice creyentes, cuya visión no incluye la victoria sobre el pecado, sino la transigencia con él, que eso, digamos, es propio de la teología evangélica y que está muy inserto dentro de la teología adventista actualmente. Es una concepción forense o legal de la justificación, en fin, no vamos a entrar en todos esos detalles ahora, pero esos son los aspectos que está observando como algo negativo. No incluye, por lo tanto, la victoria sobre el pecado, porque uno va a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Y eso lleva justamente a una transigencia con él y a un secularismo, que son las consecuencias últimas. En la otra, dice, están quienes no tienen un concepto justo, dice, ni del pecado ni de la santidad.
cuya visión espiritual está tan dañada que no pueden percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos. Interesante, ¿no? Uno decía, esta es la teología de última generación. O sea, Andreas se está atacando a sí mismo. No, acá claramente está diciendo que él ataca a aquellos que se creen perfectos y cuyo concepto de la verdad y la justicia lo estiman superior al que revela la palabra de Dios. O sea, claramente acá, en esta cita, Andrés es antiperfeccionista. Hubo gente perfeccionista dentro de la iglesia, obviamente, lo de la carne santificada, Balanger, los que estuvieron asociados con Kellogg, eh, Robert Bresman, con todo lo que tiene que ver con su movimiento, ¿no? De los agitadores. Ellos fueron perfeccionistas porque obviamente postulaban algo de esta naturaleza. Y hay grupos actuales que siguen esa idea, pero no tiene nada que ver con la teología de la última generación. Es algo muy distinto. Y acá lo aclaro. Entonces, ¿es perfeccionista la teología de la última generación? No. ¿Andrea se fue perfeccionista? No, porque lo condena. Condena el perfeccionismo. No es fácil decidir cuál es el mayor error, dice. Que la Biblia enseña la santidad, dice, es indiscutible. Y ahí menciona algunos textos importantes, ¿no? La santidad es base de la soteriología adventista, lo fue en la época de los pioneros, en el White, y él rescata eso. Actualmente la base de la soteriología es la justificación por la fe forense, legal, que es propia de la parte evangélica. Pero en la Biblia el fuerte siempre estaba, digamos, en razón con lo que es la santificación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, dice. Otra vez el foco en la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hay un requisito acá que es la santificación, la santidad. Pues dice posteriormente, la voluntad de Dios dice, es vuestra santificación. ¿Es algo alternativo a la santificación? No, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es condición para ver al Señor. Entonces, bueno, esos aspectos son muy importantes, obviamente, para entender el punto, la santificación. Y la verdadera santificación, dice, es la que tenemos que tener cuidado con una santificación espuria, o donde no hay santificación simplemente, sino solamente esa idea de que Dios me cubre, que Dios solamente es mi sustituto, y por otro lado aquellos que creen haber alcanzado la perfección, carácter, sin ser perfecto. Y eso obviamente está en contra, digamos, de lo que es el plan de salvación. Por lo tanto, interesante lo que dice a continuación, dice, el plan de la salvación, soteriología que hablamos anteriormente, el plan de la salvación debe necesariamente, dice, incluir no solo el perdón del pecado, sino también la restauración completa. Esos son los dos componentes de la salvación. No solamente el perdón, que no debería ser siempre estar en ese proceso porque uno tiene que ir cada vez menos dependiendo del perdón, y eso lo vamos a ver posteriormente, porque no debería ser la constante. Para los evangélicos es la constante porque obviamente somos pecadores. De hecho, cuando ahora mismo estoy hablando, estoy pecando, estoy orando, estoy pecando, es parte de la naturaleza del hombre. Entonces requiere un perdón así permanente y constante, una justificación permanente. Pero obviamente nosotros, que no sostenemos eso, no necesitamos justamente ese punto. Ello quiere decir que no vamos a pecar, claro, el pecado está abierto mientras la tentación nos siga. Desde este lado de la eternidad siempre la tentación está abierta y el poder pecar también, lo dice la Escritura. Hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. El plan de Dios no pecar. Pero si alguno peca, ya ahí entra el perdón. Por eso dice acá, el perdón por el pecado, dice, no solamente el perdón por el pecado, sino también la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón por el pecado. Lógicamente, el perdón, dice, presupone el pecado y se lo da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. Es el punto de foco, ¿no? La santificación implica, obviamente, ser liberados. Pero primero tenemos que recibir el perdón. Si hemos pecado, necesitamos el perdón. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda comprende la restauración del poder para obtener la victoria completa. O sea, la santificación tiene que ver con la restauración. Y el perdón o justificación, después vamos a ver que el perdón y la justificación es una misma cosa,
es un medio de neutralizar el efecto del pecado, pero después tiene que venir esa restauración. Después, posteriormente, él va agregando otros componentes que van dando sustento a esta idea. El pecado, como algunas enfermedades, deja al hombre en una condición deplorable, abatido, descorazonado. Bueno, y ahí vienen justamente todos estos aspectos que generan ese problema. No se compadecerá, dice, la última parte me detengo, alguno de él, y acá está la respuesta. Y acá viene el punto central, ¿no? Dice, entonces, esto está en la página 202, dice, entonces llega el Evangelio. ¿Cuál es la solución para el pecado? Dice, entonces llega el Evangelio. Acá está hablando del Evangelio, ¿no? Se le predican, dice, las buenas nuevas, aunque sus pecados sean como escarlata, serán emblanquecidos como nieve, aunque fueren rojos como carmesí, serán como blanca lana. Todo está perdonado. Está a salvo, dice, ¿no? Acá es una distinción. Qué liberación maravillosa. Su ánimo descansa, ya no lo atormenta su conciencia, ha sido perdonado. Su corazón rebosa de alabanza a Dios por su misericordia y bondad hacia él. Así como un barco avariado remolcado al puerto está salvo, pero no sano, así también dice, el hombre está salvo, pero no sano. Es necesario hacer reparaciones en el barco antes que pueda navegar, y el ser humano necesita estar plenamente restaurado antes de que pueda gozar de su salud. Este proceso de restauración se llama santificación, o sea, lo que significa estar sano, e incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando la obra está acabada, el hombre es santo, está completamente santificado y restaurado a la imagen de Dios. Esta demostración, otra vez llegamos acá con la palabra demostración, esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer, reitero, lo que la última generación puede hacer, ¿qué es lo que dice acá? ¿Dice eso Andrés? Por eso acá está lo que es y no es, lo que dice. Esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer en favor de una persona es lo que el mundo necesita ver. O sea, no se trata obviamente del hombre, acá no está hablando, el centro, el foco, ¿dónde está? ¿En el Evangelio o en el hombre? En la declaración, ¿dónde está el foco? En el Evangelio, no en el hombre. No es antropocéntrica la declaración, bajo ningún... Y las anteriores tampoco, se han dado cuenta entonces de que esa acusación de que obviamente es antropocéntrica la teología de Andreas y por lo tanto la teología de la última generación es errada, no está sujeto a la evidencia textual. Es un constructo, es algo netamente especulativo, hipotético, y obviamente los que declaran ese acerto no se han dedicado a leer el texto tal como está, ¿no? No intentando decir lo que quiere decir, sino lo que dice el texto, simplemente, y acá no encontramos justamente esa declaración. Otra, otra declaración interesante también, ¿no? Dice, en la Biblia tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados aunque no hayan alcanzado la perfección. Más abajo dice, la razón consiste en que la santificación completa no es obra de un día o de un año, sino de una vida entera. Se inicia en el momento en que una persona se convierte y continúa toda la vida. Cada victoria apresura el proceso. La santificación implica victoria, sí, y es un proceso al mismo tiempo, pero debe haber victoria, ¿no? Pocos cristianos dicen, hay que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes los molestaba fuertemente y los vencía. Más de una persona que era esclava del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se regocija en su victoria. El tabaco ha dejado de ser una tentación y ya no le atrae más. ¿Qué pasa entonces? Tiene la victoria. En ese punto está santificado. Y yo creo que hay varios testimonios dentro de la iglesia respecto a donde, no solamente con eso, hay ciertos pecados que fueron muy fuertes en nuestra vida que ahora obviamente no nos generan ningún tema. No es una tentación, por lo tanto, hay muchas cosas, en la comida, en la vestimenta, en las recreaciones, en fin. Y hay otras cosas que siguen estando latentes. No estamos obligados a pecar, pero siguen estando ahí persiguiéndonos, ¿no? Pero mientras no acariciemos, no hay pecado, obviamente, y lo vamos a ver mañana ese tema, el tema, digamos, el concepto del pecado, así que no nos vamos a entrar tanto en esos elementos, pero acá supone justamente eso, ¿no? Un pecado, como transgresión de la ley, nos lleva a entender justamente este paso a paso.
Si tenemos el concepto del pecado original, obviamente esto lo vamos a ver como algo incoherente, como algunos críticos, digamos, lo observan. Entonces, en ese punto está santificado. Así como ha sido victorioso sobre una tentación, puede llegar a serlo sobre todo pecado. Cuando la obra haya sido concluida, cuando haya adquirido la victoria sobre el orgullo, sobre la ambición, el amor al mundo, sobre todo mal, estará listo para la traslación, que esa es la meta, ¿no? Para ser parte de los 144.000. Habrá sido probado en todos los puntos. El maligno habrá venido y no habrá hallado nada. Fue la experiencia de Jesús, de paso, ¿no? Satanás no tendrá más tentaciones para él. Las habrá vencido todas. ¿Eso está pasando ahora en nosotros? No, pues no está pasando eso ahora. Entonces no hay pretensión. Y nadie lo va a pretender, de paso. Uno puede estar en una experiencia de crecimiento y de victoria sobre el pecado, pero jamás un hijo de Dios pretende, ¿no? Pretende ser santo, pretende ser... Eso no es una declaración que nos corresponde a nosotros. Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, acá no hay una pretensión y no podemos pretender haber logrado y terminado la carrera. Es una carrera justamente, pero tenemos que vencer, avanzar, ¿no? Y tenemos que ir venciendo en el Señor. Acá, la gracia. Esto, reitero, no es la demostración de la última generación, es la demostración de la gracia. No se olviden que la gracia de Dios, el Evangelio, necesita hacer esa demostración. Dios necesita hacer justamente porque hay un contexto mayor que invita justamente en esa dirección. Entonces, se destacará sin falta aún delante del trono de Dios, esto pondrá su sello sobre él, estará, dice, salvo y sano. Interesante este punto, ¿no? Salvo y sano, ¿no? Pues nosotros podemos estar perdonados, pero no plenamente restaurados aún. Pero bueno, el perdón nos garantiza y nos da, digamos, la seguridad en ese sentido, ¿no? Y el perdón se mantiene siempre y cuando, obviamente, no pequemos. Porque obviamente el perdón implica el arrepentimiento, y el arrepentimiento, usted sabe, implica no solamente el dolor por el pecado, sino el abandono del pecado. Bueno, y ahí está, entonces, eso es estar, lo que dice sano, tiene que ver con la restauración, tiene que ver obviamente ya con pecados que ya no son acariciados, tiene que ver con un odio también al mismo tiempo. Hay otros elementos que están asociados que Andrea también lo desarrolla en otros aspectos y la teología de última generación lo ha trabajado, pero no es solamente de él, reitero, eso viene de atrás. Y no viene de la herejía adventista, ¿no? Viene de las fuentes autorizadas, inspiradas adventistas, esta idea. Dios habrá terminado entonces su obra, la demostración de lo que Dios puede hacer con la humanidad, dice, estará completa. Es un proceso. Él no lo ve como ahora, un proceso, entonces no está. Entonces aquellos que dicen, pecas, no es una pretensión que ahora ya estamos listos, y nunca lo vamos a pretender. Jamás puede salir de nuestros labios esa declaración. Así que no es lo que predica ni Andreas, ni tampoco obviamente los seguidores de la teología de la última generación. Así sucederá, entonces dice, después en la página 213, 14, así sucederá con la última generación de seres humanos que vivan en la tierra. Por su medio, dice, Dios hará, acá hay otro aspecto, ¿no? ¿Quién hará? El hombre, la última generación, dice, por su medio. ¿Quién es su medio? La última generación, dice. Dios dice, hará la demostración final de lo que puede hacer por la humanidad. ¿Quién hace la demostración? ¿El hombre o Dios? Dice acá, Dios. ¿Es antropocéntrica la declaración de Ellen White o es teocéntrica? ¿No está centrada en Dios? Dios es el que hace la demostración. Llegamos a otro aspecto. Entonces, ¿de dónde se ha sacado justamente esa idea de que los proponentes de la teología de última generación es antropocéntrica? Ni de Andreas ni de ningún autor de la última generación, solamente de aquellos que son del perfeccionismo, que no tiene nada que ver con la teología de última generación. La carne santificada, los panteístas en la época de Kellogg, porque eran varios grupos que se unieron, que tenían ideas de esa naturaleza, y posteriormente, ¿no? Brisman, que tomó algunas ideas de Andreas, pero las mezcló con ideas extrañas, porque Brisman siempre sostuvo el pecado original. Los adherentes de la teología de última generación nunca han sostenido la teología o sea, lo que es el pecado original. Y hay una diferencia de conclusiones. Por eso la perspectiva, ustedes pueden ver acá, que es progresiva, es histórica, es dinámica, no es estática.
No es que en un momento ya fuimos perdonados y automáticamente alcanzamos la perfección y ya no y podemos pecar. Eso no es la posición de la teología de la última generación. Eso no es. Y acá está claramente delineado. Es un proceso. ¿Hay que vencer el pecado? Sí. Pero obviamente eso es una batalla constante. Es algo permanente hasta que llegue el momento en que la tentación y el enemigo no vaya nada en nosotros. Como Cristo sucedió. ¿Ya? Cristo no ofreció ningún pecado que fuera utilizado por el diablo como acusación al universo. Entonces, eso es importante. Entonces, tomará, entonces dice, por su medio Dios hará la demostración final de lo que pueden hacer con la humanidad. Tomará, dice, a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Entonces, dice, en ellos mostrará quién. Su poder es el poder de Dios al que se refleja acá, dice, ¿no? En ellos, en la última generación, ¿qué es lo que hace el Señor? Demuestra su poder, no el poder del hombre, el poder de Dios. No sé si me estoy mostrando claro acá. O sea, claramente de la aclaración acá, el centro no está en ninguna parte en el hombre. Dios es el que muestra su poder. Estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán. Pero no cederán porque son capaces de no ceder. Esta última generación, no. No porque sean capaces, sino porque el Señor realmente le dio el poder para que así sea, así como se lo dio a Cristo, ¿no? Demostrarán que es posible vivir sin pecado, pero algunos toman esta cita nomás y dicen, ah, mira, acá ellos van a demostrar, pero se olvidan de las citas anteriores, la declaración, y sacan de contexto y dicen, demostrarán que es posible vivir sin pecar, ah, ellos van a demostrar por su propia cuenta, no, no está diciéndose el texto. Esa declaración demostrará que es posible vivir sin pecar, está conectada con las declaraciones que la anteceden. Y los antecedentes, obviamente, está hablando que es el poder de Dios el que hace eso, no el hombre. Así se demostrarán que es posible vivir sin pecado, esto obviamente a través del poder de Dios, no a través de su fuerza. Es decir, harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Dios es el que está preparando el terreno. De manera, digamos, que no es una pretensión de orgullo y arrogancia de la última generación de postular esto, sino que Dios mismo lo ha declarado así, lo ha preparado de esa manera para que suceda. Y está su gracia. La gracia de Dios tiene ese objetivo, el Espíritu Santo. Bueno, demostrarán que es posible vivir sin pecar, es decir, harán la demostración que el mundo ha estado esperando, para lo cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio, ¿qué dice acá? Que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Es el Evangelio. Noten ustedes, acá ha mencionado ya varias veces el Evangelio. O sea, la predicación, el mensaje de la última generación es la predicación del Evangelio. No es una cosa rara. No es anti-evangelio, como algunos lo predican, aunque no usan esa frase. No es anti-evangelio. Acá está hablando que el Evangelio de Dios se manifiesta en esos términos. Porque el Evangelio de Dios, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Y acá está hablando del poder de Dios, lo que es posible para el hombre, no por sus propios medios. Acá no está hablando de los recursos humanos, porque acá, y obviamente y es claro, dice, porque se tomará a los más débiles. O sea, esta generación, la última generación, el remanente, los que viven después del año 1844, es una generación más débil que todas las anteriores por consecuencias lógicas. Si ya en la época de Cristo, dice, cuando Cristo tomó nuestra naturaleza, dice el deseo de toda la gente, ya habían 4000 años de pecado, y la humanidad estaba debilitada, y en esas condiciones Cristo tomó nuestra naturaleza, ¿cuánto más nuestra generación? 2000 años más. Entonces, naturalmente hay un deterioro de la naturaleza del hombre, ah, más debilitado en todo sentido. Entonces, acá no se trata de las capacidades que tenga la última generación. Acá no tiene que ver con una competencia de quién es más capaz. Por eso aquellos que decían, no, desde ahora en adelante voy a tener como meta ser el primero en lograr la perfección. Es una ridiculez, o sea, no tiene nada que ver con el mensaje de la teología de última generación. Ya, nadie puede pretender eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos al poder de Dios, a recibir el Evangelio, a recibir la salvación y entrar en el proceso de la sanidad, ¿no? Alcanzar, ser salvo y sano. Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. No solamente quiere mi salvación, sino mi sanidad. Y Dios quiere hacer eso.
Sanidad del cuerpo, no, obviamente. Porque el cuerpo lo va a restaurar cuando venga por segunda vez. Esa fue la pretensión de Kelo y los panteístas, Ballinger, bueno, en fin. La idea de que obviamente la perfección puede también implicar ser perfecto físicamente. Eso no. Eso tiene que ver con la carne santificada. Acá no está hablando de eso Andreasen ni la última generación. La última generación trabajan con el carácter, que es otro término que vamos posteriormente, ¿no? No trabaja con la parte física, no trabaja con la carne. Acá no es la perfección de la carne, es la perfección moral, es la perfección del carácter que tiene que ver en esas líneas. Bueno, ¿y por qué todo esto? Dice, en el último año traerá la prueba final, pero dice, pero esta tan solo demostrará a los ángeles y al mundo que nada de lo que el maligno haga puede conmover a los escogidos de Dios. Dice, caerán las plagas, perdón, se verá destrucción por todos lados, se hallarán frente a la muerte, pero como Job, se mantendrán firmes en su integridad. Nada podrá hacerlos pecar. Guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora dicen, nada podrá hacerlos pecar, es por todo este proceso, por esta victoria tras victoria a través de la gracia. Por eso es importante acá perseverar, ¿no? Perseverar, luchar a través de la gracia, ¿no? Usando todos los recursos del cielo para ir venciendo el pecado, y eso entonces va a llevar justamente obviamente, a odiar el pecado, que esa es la finalidad. El Espíritu de Profecía dice, ¿no? Nadie como Cristo ha odiado más el pecado, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir ese modelo. El odio al pecado obviamente va a ser difícil que nos lleve a amar el pecado y por lo tanto a pecar. Pero eso es un proceso, porque reitero, todos nosotros todavía a lo mejor tenemos eh, un amor hacia ciertas prácticas que son pecaminosas. Entonces, por eso ninguno acá puede pretender que ya lo hemos logrado. Pero el Señor nos invita a vencer eso. Y se puede porque Cristo lo pudo y tenemos evidencia, acá menciona a Job. Job, otro caso interesante también. Que de hecho el mismo Andreas lo usa posteriormente para hablar justamente de eso. Y habla que también, para ir avanzando un poco, en la página 214, refiriéndose a la galería de la fe, como dicen algunos, ¿no? A los héroes de la fe, dice, fueron apedrados, aserrados, en fin. Ahora de todos ellos alcanzaron. Bueno, Hebreo dice en el 31, 32, dice que ellos alcanzaron la perfección. Todos estos grupos, por eso están en la galería de la fe. Lograron, terminaron la carrera. Ahora, ellos jamás pretendieron, reitero, ustedes no van a encontrar el texto de que ellos tuvieron la pretensión de haberlo alcanzado. Ningún hijo de Dios, por más que haya logrado entrar justamente en esta vida, alcanzó justamente este punto. Bueno, vamos a ver otro aspecto importante dentro de esta articulación, que tiene que ver con las declaraciones de Andreas. El tema que él aborda también el gran conflicto de la última generación dentro de estas declaraciones. Bueno, ahí no nos vamos a tener mucho en este punto, pero está centrado en el capítulo 12:7, que son textos conocidos, no son importantes considerarlo porque nos habla algo muy distinto a lo que nosotros conocemos, pero él parte justamente hablando de esto. Cuando habla del gran conflicto, usa Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, eh, habla justamente de la derrota que el diablo tuvo. Dice, Satanás fue derrotado, pero dice, no destruido. Y por su acto de rebelión había declarado que el gobierno de Dios obviamente no tenía sentido. Y ese es un punto importante, ¿no? Ahí tenemos la primera derrota. El diablo fue derrotado en el cielo y fue expulsado del cielo, cuando se inició el gran conflicto. Después, nosotros notamos que con la muerte de Cristo, obviamente, ya recibió la última expulsión ya, definitiva. Hay todas unas evidencias al respecto que no lo vamos a ver por tiempo, no nos vamos a detener tanto ese punto, pero ahí entendemos que el enemigo varias veces, dentro de sus instigaciones, ha sido, ha sido derrotado frente a las instigaciones, ha desafiado al Señor, que es otro aspecto importante. Entonces, y él ha estado justamente demostrando, así como Dios ha estado demostrando su carácter a través de su pueblo y especialmente a través del pueblo del tiempo del fin de la última generación, el diablo también ha estado haciendo lo suyo, haciendo esta demostración y desafiando al Señor. Y bueno, y ahí uno puede ver el contraste entre Cristo y Satanás, ¿no? Que hay un contraste muy evidente, ¿no? El origen ahí dice, en el cielo Lucifer había sido uno de los querubines cubridores. Esto parece referirse a los dos ángeles que en el lugar santísimo, el santuario, estaban sobre el arca cubriendo. Entonces, acá uno puede encontrar algo interesante, que esto ya lo conocemos, yo creo.
Satanás obviamente estaba en el lugar santísimo. Era parte justamente donde estaba la ley de Dios. Era uno de los que cubría el arca, donde está la ley de Dios. O sea, si hay alguien que conoce la ley de Dios, es Satanás. Y por algo uno puede notarle por qué hay tanto odio, ¿no? Él tenía justamente esa labor, ¿no? De ser alguien que custodiara, sellara justamente la ley de Dios. En ese sentido están estas declaraciones, hace un comentario justamente en esta dirección de Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Pero vamos a ir avanzando con respecto a lo que tiene que ver con, como hablábamos anteriormente, que Satanás dice, ha estado constantemente contra la ley, dice, es evidente. Si la ley de Dios es su carácter, y si ese carácter es lo opuesto al de Satanás, dice, este queda condenado por ella. Acá viene algo muy interesante. Cristo dice, y la ley son dos cosas distintas, dice, no, son una cosa. Cristo es la ley vivida, la ley hecha carne. Por esta razón, su vida constituye una condenación. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, la hizo también, dice, contra la ley. Cuando odió la ley, dice, odió también a Cristo. Cristo y la ley, dice, son inseparables. Interesante este punto acá, ¿no? Cuando dice, no, yo soy cristocéntrico y tú estás basado en la ley. Acá está funcionando. O sea, ley y evangelio. Es un modelo interesante que está acá. Él une la ley y el evangelio, la articula. ¿Y es una creación de él? No, no es creación de él. Esto se basa en la inspiración. Lo vamos a ver posteriormente, la otra semana en realidad vamos a ver justamente lo que tiene que ver con la inspiración con respecto a la teología de la última generación. Y ahí vamos a ver los detalles que estas declaraciones de Andrés no son de él. Él deriva, articula justamente no porque se le haya ocurrido o quiera crear una nueva doctrina, sino esto está, digamos, testiguado. Hay una relación muy interesante. En el Salmo 40 se halla una declaración interesante. Cristo dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Aunque es indudablemente una expresión poética y no debe llevársela demasiado lejos, está hablando como exégeta, ¿no? Porque era un exégeta, un especialista en el texto bíblico, dice, es interesante, sin embargo, como indicación de la posición exaltada de la ley. Tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo. Apuñalar el corazón de Cristo es apuñalar la ley. En la cruz, Satanás lo intentó, pero Dios dispuso otra cosa. La muerte de Cristo era un tributo a la ley. La engrandecía inconmensurablemente y la hacía honorable. Dio a la humanidad una nueva visión de su carácter sagrado y de su valor. Si Dios dejó morir a su Hijo, que Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente antes que abrogar la ley, si es más fácil que el cielo y la tierra pasen que se pierda una jota o una tilde de la ley, cuán sagrada y honorable debe ser. Pero claramente acá une justamente, o sea, el que ataca la ley de Dios, ser antinuminiano, como se dice teológicamente, anti-ley, es ser anticristo. Están asociadas. De hecho, en la profecía hay una sociedad entre ambas cosas, ¿no? El anticristo, el que se opone a Cristo, el que reemplaza a Cristo, es justamente el que echa por tierra la ley. No es casualidad que obviamente esté en esta. Entonces, ser cristocéntrico no significa no guardar la ley de Dios. O guardar la ley de Dios, hablar la ley de Dios, no es no ser cristocéntrico, porque están conectadas. Bueno, acá claramente lo deja expresado como base justamente de la teología de la última generación, ¿no? La conexión entre Cristo y la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, había demostrado en su vida la posibilidad de guardar la ley. Satanás fracasó a inducirlo a pecar. Posiblemente no creía poder hacerlo, pero de haber podido inducir a Jesús a emplear su poder divino para salvarse, habría logrado mucho. Satanás entonces podría haber sostenido que esto invalidaba la demostración que Dios se proponía hacer. Esto es que era posible para el ser humano guardar la ley. En la forma en que sucedió, Satanás quedó derrotado, pero hasta el mismo fin continuó la misma táctica. O sea, noten ustedes que acá habla de otra derrota. Satanás fue derrotado en la cruz, lo declara Andrés así, fue derrotado en la cruz. Pero dice que esto no termina ahí, porque dice esto sigue hasta el fin. El conflicto no termina en la cruz. Cristo obviamente le dio el golpe, podríamos decir, crucial en ese sentido, pero obviamente queda todavía conflicto, quedan luchas que están asociadas en esa dirección. Entonces, eso es un punto, digamos, importante que uno puede encontrar acá, donde él, digamos, no toma
en menos justamente la cruz. La cruz tiene un punto central también en la estructuración de la, sin duda, lo que es la última generación. Pero es un punto, digamos, que no queda ahí estancado, sino que obviamente después de la cruz, obviamente Cristo sigue en este conflicto, no termina el conflicto en la cruz, sino que obviamente en la cruz se anticipan las victorias finales que Cristo va a tener contra Satanás. Bueno, eso lo vamos a ver también y lo podemos ver también en el Espíritu de Profecía, una antelación, y el mismo libro Apocalipsis nos muestra con claridad ese punto. Dice, pero el Señor no vaciló, habría podido salvarse, pero no lo hizo. Satanás fue derrotado nuevamente, no podía comprender esto, pero sabía que con la muerte victoriosa del Señor se sellaba su propia condenación. O sea, no está negando obviamente que en la cruz Satanás ya fue condenado, pero obviamente no se materializó esa condenación. Al morir, obviamente Cristo vencía. Entonces, aquello dice que se desconoce, que no, obviamente la última generación reemplaza lo que hizo Cristo, no. Eso, digamos, no es propio de la teología de la última generación. Pero al mismo tiempo, obviamente, no es que la última generación no tenga nada por hacer. Pero Satanás, por eso dice acá en el 2.19, pero Satanás dice, no renunció a la lucha. Había fracasado en su conflicto con Cristo, pero todavía podía tener éxito con los seres humanos. Y acá viene entonces, acá se le da sentido a Apocalipsis capítulo 12, interesante con eso, ¿no? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si podía vencerlos, tal vez no quedaría derrotado del todo. Bueno, eso no es que así sea, ¿no? Acá está dando una posibilidad, ¿no? Satanás pensando obviamente que podía hacer algo más, aunque él sabía que ya había sido derrotado en la cruz, pero obviamente le quedaba también una chance de 2000 años para hacer algo adicional y seguir derrotando al ser humano, pero obviamente el Señor dice que se fue a hacer guerra ¿ah? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, interesante que esto está hablando de la última generación. Apocalipsis capítulo 12 y 17 es un Apocalipsis que está hablando justamente de este grupo, obviamente, y este grupo que va, obviamente, a ser objeto de esta guerra, va a entrar en este gran conflicto. Entonces, no está hablando de una entidad, un grupo, un organismo que va a estar ajeno y que va a estar totalmente pasivo en el tiempo del fin. No, tiene que obviamente entrar en una guerra, en un conflicto. Entonces, la última generación surge como un gran conflicto mismo, ¿no? Surge en conflicto. Entonces, nosotros como adventistas, hablar de gran conflicto no es repartir el libro nomás, ¿no? Implica que estamos en una situación conflictiva. Y la teología de la última generación implica justamente entender eso en sentido muy amplio. La demostración, entonces, dice en el siguiente párrafo, ¿no? Eso está en 19:20, dice, la demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Es una de las preguntas vitales en el fin del tiempo, ¿no? ¿Puede realmente observarse? Eh, y cuando se habla realmente, se habla realmente de guardar la ley sin pecado, no con pecado, como actualmente sostiene la teología adventista contemporánea, ¿no? Que es una contradicción, pero los constructos teológicos dan para mucho. Muchos negarán que se pueda hacer, otros durarán. Cuando se considera toda la cuestión de la observancia de los mandamientos, el problema asume grandes proporciones. La ley de Dios es excesivamente amplia. Y acá viene un aspecto importante que también derriba otro mito, ¿no? Muchos dicen, no, guardar la ley es como los fariseos, algo externo. No, la posición de la última generación y de Anderson no es esa. Dice, la ley de Dios es excesivamente amplia, porque, noten lo que dice acá, abarca los pensamientos y los intentos del corazón. Juzga los motivos tanto como los hechos, los pensamientos como las palabras. La observancia de los mandamientos significa completa santificación. Entonces, no es una observancia farisaica, como critican a la última generación, ¿no? Y Andreas mismo. Andreas dice obviamente que la observancia de la ley no es algo externo, es algo interno también. Hecha por tierra, yo he visto declaraciones en los últimos libros que atacan a la última generación y Andreas hablan nuevamente de una observancia, de una obediencia externa. Acá no está hablando de una obediencia externa, sino interna, dice, abarca los pensamientos, los intentos del corazón, juzga los motivos tanto como los hechos, los pensamientos como las palabras. La observancia de los mandamientos significa completa santificación, una vida santa, una inquebrantable fidelidad a lo recto, una completa separación del pecado y victoria sobre él.
omniabarcante. Es maravilloso lo que un desafío, sin duda. Pero no es una perspectiva farisaica, judía, de la observancia de la ley. Es una observancia completa, ¿no? Abarca todos los aspectos. Así que esa de observancia externa, no, farisaica acá no entra. No es la posición ni de Andréase ni de la última generación, sin duda. Bien puede el hombre mortal exclamar, ¿quién es suficiente para estas cosas? Sin embargo, es la tarea que Dios se ha propuesto. Por eso no se trata de proponernos nosotros, no, si desde ahora en adelante, como le dije anteriormente, voy a ser el primero en lograrlo. No, es la tarea que Dios ha propuesto. Es una propuesta de Dios y que Él espera realizar. Entonces, es el plan de Dios esto, ¿no? No es el plan de la última generación. Cuando Satanás lance la declaración y el desafío, nadie puede guardar la ley, es imposible, bueno, es el cuestionamiento de origen, ¿no? Si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstrenmelo. Es el desafío de Satanás. Y la teología de la última generación muestra justamente ese desafío, porque está en la escritura ese desafío. Está en la revelación, está en los testimonios. Dice, él espera justamente esa evidencia. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos de Dios? Y acá viene lo interesante, ya está justamente el centro del mensaje del tercer ángel. Dios contestará tranquilamente, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante, ¿no? La respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta, la teología de la última generación es la respuesta del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el corazón del mensaje adventista. Entonces, aquellos que se sienten incómodos de ver teología de última generación y corazón del mensaje, acá está. No es ningún invento. Está totalmente en la misma conexión, en la misma sintonía. Porque la ley de Dios obviamente es la que debe ser levantada, porque Cristo es levantado con la ley de Dios. Dios es levantado, tiene que ver con Él. Entonces no es nada que ver acá con elementos perfeccionistas. Acá ustedes han visto, no hay perfeccionismo, no hay legalismo, porque no es el modelo farisaico judío. La teología de la última generación no se construyó sobre la teología rabínica, entonces la fuente no son rabínicas de la ley de Dios. No se construyó sobre las misbos judías, no, bajo ningún punto de vista. Eso no es propio. Esto se construye sobre la revelación que Dios nos ha dejado, no sobre tradición humana. Entonces, digámoslo reverentemente, dice él, Dios debe arrostrar el desafío de Satanás. No es el plan de Dios ni parte de su propósito someter a las personas a pruebas en que únicamente puedan sobrevivir unos pocos escogidos. Entonces, él acepta el desafío. Y él aceptó el desafío del comienzo. Por eso no destruyó a Satanás. Dejó de mente de que él mostrara las evidencias. Él se sometió justamente a las pruebas, porque hay un juicio, ¿no? Un juicio cósmico en ese sentido. El universo está expectante. Y ahora, obviamente, este gran conflicto, este juicio se trasladó a la Tierra. Y ahora el foco está ¿dónde? En nuestra generación. Entonces, esto no tiene nada que ver con orgullo. Este es el foco, el conflicto se trasladó acá en la Tierra. Porque este es el lugar, digamos, de donde está el conflicto. Y se trasladó, y los que están participando en este gran conflicto, aparte de Cristo y sus ángeles, es su pueblo en este tiempo. Y ese pueblo es el remanente final, es la última generación. Así que, por eso acá está hablando, Dios debe arrostrar ese desafío, porque es parte también de su plan. No era el plan original de él, obviamente, pero obviamente él tuvo que entrar en esa situación, era inevitable. Cuando Dios ordena a los agentes que guarden su ley, no es su propósito tener tan solo a unos pocos que la observen, solo lo suficiente para demostrar que pueden hacerse. No es no está de acuerdo, perdón, con el carácter de Dios elegir hombres destacados, de propósitos firmes y magnífica preparación, y demostrar por ellos lo que puede hacer. Está mucho más en armonía con su plan hacer requerimientos tales que aún los más débiles no necesiten fracasar. De manera que nadie puede decir jamás que él pide lo que solamente unos pocos puedan hacer. Entonces, la salvación nuevamente es para todos, no para unos pocos. Por esta razón dice, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si lo hay débiles, son los miembros de esta generación.
Si hay quienes sufren de las tendencias heredadas, son ellos. Si algunos tienen excusa por cualquier debilidad, son ellos. Si por lo tanto estos pueden guardar los mandamientos, nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no hacerlo o por no haberlo hecho, ¿no? Interesante también declaración, ¿no? Los aspectos como a través de las generaciones el Señor ha ido obviamente entregando demostración, pero en la última generación obviamente hay una demostración mayor, no porque sea la mejor generación, sino porque el poder de Dios y la luz de Dios ya se ha manifestado plenamente. O sea, la última generación, obviamente, hay un cúmulo de luz privilegiada. Eso lo vamos a ver también posteriormente cuando hagamos las evidencias de la inspiración. Pero obviamente esta declaración que está acá no está fuera de foco. Si uno ha estudiado bien este tema, la luz de la inspiración, todas las aristas que están asociadas con este aspecto. Bueno, ahí podemos ver también, él hace, usa como ejemplo, no lo vamos a tener obviamente por tiempo en todos los detalles acá, pero usa como ejemplo el caso de Job, ¿no? Habéis oído, dice, de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job pasó por algunas de las experiencias, dice, que se repetirán en la vida de los escogidos de la última generación. O sea, ahí usa otro modelo, ¿no? El modelo de Job. Y sería bueno estudiarlo, dice, con detalle. Bueno, yo lo invito a que lo estudien con más detalle en todo el libro, ¿no? No vamos a ver todos los detalles acá, pero interesante, digamos, que hay un paralelo que él hace. Algunos también lo ven como una situación media incómoda, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Job con nosotros? Mucho tiene que ver, ¿no? Hay varios elementos que están asociados. Ah, bueno, ahí dice, ¿no? Job era un hombre bueno, Dios confiaba en él, día tras día ofrecía sacrificios por sus hijos. Quizá habrán pecado mis hijos, decía, ¿no? Job 1:5. Era próspero y disfrutaba de la bendición de Dios. Entonces, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se registra una conversación que hubo entre Dios y Satanás acerca de Job. El Señor afirmaba que Job es un hombre bueno, lo cual Satanás no niega, ¿no? Interesante, porque no niega eso, ¿no? Pero insiste en que Job teme a Dios simplemente porque ello lo beneficia. Afirma que si Dios le quitara su misericordia, Job maldeciría a Dios. Hace esta declaración en forma de desafío y dice, y Dios lo acepta. Acá entre otros el concepto de desafío, ¿no? Hace esta declaración en forma de desafío y Dios lo acepta. Da permiso a Satanás para quitarle la propiedad de Job y afligirlo de otras maneras, pero sin tocar su persona. Satanás entonces procede inmediatamente a hacer lo que se le ha permitido. La propiedad de Job desaparece y sus hijos mueren. Cuando esto sucedió, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y acá viene una declaración interesante. ¿Pecó por todo esto? Dice, no, en todo esto dice, no pecó Job, no pecó. No pecó relativa, no, acá dice la Biblia, no pecó. No está entregando otra. Bueno, los que creen en el pecado original hacen otra interpretación y puras hipótesis sobre este punto, pero el texto es claro. En todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Además, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Otra vez, por eso hablamos anteriormente, Satanás siempre ha tenido varias derrotas en esto, ¿no? Satanás dice, está derrotado, pero hace otra tentativa. La siguiente vez que se encuentra con Dios, y sin admitir su derrota, dice, alega que no se le ha permitido tocar a Job mismo. De lo contrario, Job habría pecado, sostiene. La declaración es otra vez un desafío y Dios lo acepta. Le da permiso a Satanás para atormentar a Job. Todo lo que el maligno puede hacer, lo hace a Job, pero Job permanece firme. Su esposa le aconseja que renuncie a su fidelidad, pero él no vacila. Bajo el intenso dolor físico y la angustia mental, permanece firme. Nuevamente se afirma que Job soportó la prueba. ¿Qué dice acá? Interesante otra vez. En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás queda derrotado y no aparece más en el cielo en las versiones que nosotros estamos hablando acá en el Antiguo Testamento, ¿no? Interesante todo este punto. Entonces, Job pasa a ser un elemento importante, por eso acá, digamos, lo asocia. Ahora, tampoco es una idea que se le haya ocurrido a él, ¿eh? Es lo que hace la articulación. Entonces, en los capítulos sucesivos de Job se nos brinda una pequeña vislumbre de la lucha que se riñe en la mente del patriarca. Está muy perplejo. ¿Por qué ha caído toda esta calamidad sobre él?
no tiene conocimiento de ningún pecado, por lo tanto, ¿por qué lo aflige Dios? Por supuesto, no sabe nada del desafío de Satanás. Él no tenía el concepto de gran conflicto como nosotros, no tenía salud en ese momento, ni tampoco sabe que Dios depende de él. O sea, el concepto de la dependencia está en el texto, ¿no? Está entre comillas porque esa dependencia hay que entenderla, digamos, en un sentido distinto a como se lo entiende normalmente, ¿no? En la crisis por la cual está pasando. Todo lo que sabe es que desde un cielo despejado ha caído sobre él el desastre, hasta que ha quedado sin familia, sin propiedades y con una terrible enfermedad que casi lo abruma. No lo entiende, pero conserva su integridad y su fe en Dios. Dios sabía que haría esto, pero Satanás había dicho que no. En el desafío que sucede acá, ¿Dios triunfó o Dios triunfó? Dice acá, Dios triunfó. O sea, acá no se trata entonces del triunfo de Job. ¿El centro dónde está? En Dios. Es Dios el que triunfa. ¿Qué es lo que hace Job? No es que no haya hecho nada. Job colaboró con el Señor, sin duda. Cooperó con el Señor. Pero obviamente los méritos de quién son? Los méritos son divinos. Bueno, ahí uno puede entrar justamente en otro aspecto. Vamos. Entonces, el caso de Job está registrado con un propósito. Además de su misteriosidad, creemos que tiene también un significado más amplio. Los hijos de Dios que vivan en los últimos días pasarán por una experiencia similar a la de Job. Más abajo dice, el pueblo de Dios quedará en soledad para pelear contra las potestades de las tinieblas. Estará perplejo como Job, pero como él se mantendrá firme en su integridad. Bueno, acá está apuntando justamente a lo que es el tiempo de angustia, ¿no? Hay varios aspectos que están asociados acá, ¿no? En la última generación dice, Dios quedará vindicado, en el remanente Satanás encontrará su derrota. No está hablando de que obviamente se está esperando la derrota del remanente, porque ya Satanás ha sido derrotado varias veces y la cruz fue el golpe certero, pero acá está hablando de la derrota final, el contexto. No que obviamente esta va a ser la verdadera derrota, no, está hablando de que la derrota del remanente. En el remanente, Satanás encontrará, dice, su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará, dice, plenamente refutada. Dios no tendrá solamente una o dos personas que observen sus mandamientos, sino también un grupo entero, el de los 144.000. Ellos reflejarán plenamente la imagen de Dios. Desmentirán la acusación de Satanás en contra del gobierno del cielo, ¿no? Interesante todos estos aspectos que están ahí, y está claramente, ¿no? Claramente delineado en ese punto, ¿no? Vamos a ir a avanzar. Dice, más abajo dice, Dios está listo para el desafío, ha estado aguardando su tiempo, el Hijo de Dios en su propia persona hizo frente a la acusación de Satanás y ha demostrado su falsedad. La manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final. De la última generación, Dios elegirá a sus escogidos. Más abajo dice, Satanás ha sostenido que los que en lo pasado sirvieron a Dios, lo hicieron por motivos mercenarios, que Dios lo ha animado y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Si se le hubiese dado pleno permiso de presentar su causa, ellos también habrían sido ganados a ella. Pero Satanás afirma que Dios ha tenido miedo de permitirle que lo hiciera. Dame una oportunidad justa, dice Satanás, y yo ganaré. Bueno, ahí tiene que ver justamente con entonces, a fin de callar para siempre la acusación de Satanás, con la intención de hacer evidente que su pueblo lo sirve por motivos de lealtad y derecho, sin relación con la recompensa, para limpiar su propio nombre y carácter de las acusaciones de injusticia y arbitrariedad, para demostrar a los ángeles y a la humanidad que su ley puede ser observada por el ser humano más débil en las circunstancias más desalentadoras y difíciles, que lo que hace Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo. Acá estamos hablando de qué? El tiempo de angustia. Por eso ahí está el modelo, ¿no? El modelo de Job en relación con el tiempo de angustia, y eso no es un invento no es un invento de Andreas. Eso está, digamos, es inspirado. Dios retirará entonces su espíritu de la tierra, Satanás tendrá mayor dominio que nunca antes. Ese es un aspecto importante acá. Dios hace una cosa más, aparentemente, y esto acá es importante, ¿no? Algunos hacen también especulación acá. Dios hace una cosa más, dice, aparentemente se oculta. El santuario celestial se cierra. Los santos claman a Dios día y noche por liberación. Pero él aparenta, o digo, subrayo acá la palabra aparentar, aparenta no oír. Los escogidos de Dios están pasando por el Getsemaní,
otro modelo más, ¿no? El modelo Getsemaní, que tampoco es una ocurrencia de él. Prueba un poco de lo que experimentó Cristo durante aquellas 3 horas de la cruz. Dice, no es que sea lo mismo, dice, prueba un poco. Aparentemente, dice, deben pelear su batalla solos. Deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Pero aunque Cristo ha terminado su intercesión, de manera que ya nadie puede obtener perdón por el pecado, en ese contexto tiene que ver de que no hay más intercesión, mediante su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, dice, los santos son el objeto de amor y cuidado de Dios. Los ángeles santos velan sobre ellos. Dios les provee refugio de sus enemigos, les suministra alimento, los escuda de la destrucción y les proporciona gracia y poder para vivir santamente. Entonces, tan abandonados, no es que Dios no trabaje, no. Dios sigue trabajando con su pueblo, pero ¿con quién? No haciendo intercesión, porque ya se cerró la puerta de la gracia, pero sigue sosteniendo a su pueblo, ¿no? No es que se lo haya abandonado. Lo que Dios retira, obviamente, es la intercesión del Espíritu Santo en los corazones, ¿no? Ya no está a disposición para los pecadores. Entonces, resistirán la prueba a los ojos humanos y se parece imposible. Si tan solo Dios acudiera en su ayuda, todo iría bien. ¿Están resueltos a resistir al maligno? Si fuera necesario, pueden hasta morir, pero no necesitan pecar. Satanás no tiene poder ni lo ha tenido jamás para obligar a una persona a pecar. Puede tentarlo, destruirlo, amenazarlo, pero no puede obligarlo. Esto tampoco es una idea original de él, ¿no? Y viene y es inspirado, no viene, digamos, de la herejía. Y ahora Dios demuestra, por los más débiles dentro de los débiles, que no hay excusa, ni la ha habido jamás para pecar. Si la humanidad de la última generación puede repeler con éxito el ataque de Satanás, si puede hacerlo teniendo todas las desventajas contra sí y estando en el santuario cerrado, ¿qué excusa hay para los hombres que hayan pecado alguna vez? En la última generación, dice acá, Dios otorga la demostración final de que los seres humanos, por su gracia, pueden observar su ley y vivir sin pecar. Interesante este punto, dice, pero eso está basado en el hombre, dice, en la última generación, dice, Dios otorga la demostración final. No es la última generación sola, dice, de que los seres humanos, dice, por su gracia, no es solo el hombre, por su gracia, ¿no? A través de Cristo, en cooperación, dice, pueden observar su ley y vivir sin pecar. Dios no deja nada sin hacer con el fin de completar la demostración. Otra vez acá la palabra demostración. Hay un desafío, pero Dios empieza a hacer la demostración, presentar los argumentos, argumentos en las vidas mismas de su pueblo. La única limitación que impone a Satanás es no dar muerte a los santos. Puede tentarlos, acosarlos y amenazarlos. Y lo hace, pero fracasa. No puede hacerlos pecar. Resiste la prueba y Dios coloca su sello sobre ellos, ¿no? Ahí está justamente el pináculo de todo este punto, ¿no? Entonces, mediante la última generación de santos, Dios queda finalmente vindicado, otro concepto importante, ¿no? Por ellos derrota a Satanás y gana el pleito. Ellos conforman una parte vital del plan de Dios. Pasan por luchas terribles, pelean por las potestades invisibles en lugares altos, pero han puesto su confianza en el Altísimo. Bueno, y acá hay unos textos que cita Andreas, ¿no? Estos siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Ah? Habla acá que únicamente los 144.000 entran en este lugar. Acá cita a primeros escritos. Dice, por la fe, noten ustedes, por sus fuerzas, dice ahí, ¿o no? La última generación, ¿qué dice acá? Dice, por la fe habrán seguido al Cordero hasta allí. No por sus fuerzas, no por sus capacidades. Eso es falso cuando dicen, no, que por la fuerza o por la capacidad. Acá no está hablando de eso, dice, por la fe. Han penetrado, dice, en el lugar santo, lo han seguido hasta el lugar santísimo, esa es la meta. Y en el más allá, únicamente quienes lo han seguido aquí, lo seguirán allí. Esa es la condición. Si ahora, dice acá, se sigue a Cristo en el lugar santísimo, estaremos obviamente siendo parte de ese grupo. Serán rey y sacerdote, le seguirán hasta dentro del santísimo, donde únicamente puede entrar el sumo sacerdote. Estarán ante la presencia de Dios sin velo. Y lo seguirán por donde quiera que va. Bueno, son promesas y bendiciones que son promesas que están en la Escritura. Esto acá no está hablando de cosas particulares. Entonces, la controversia se está acercando a su fin. Dios está preparando un pueblo para el último gran conflicto. Satanás se está preparando también. Entonces, ¿dónde debe estar colocada nuestra confianza? Bueno, dice claramente en lo que Dios puede hacer, ¿no? Es un admirable privilegio el que se nos concede. Este es un texto muy interesante. Como pueblo, el de limpiar el nombre de Dios por medio de nuestro testimonio.
Otra palabra acá que no se asocia con la última generación, testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué es ser testigo? Dice. Es maravilloso que se nos permita testificar por él. Nunca debe olvidarse, sin embargo, que este testimonio es un testimonio de la vida, no simplemente de las palabras. En él estaba la vida y la vida estaba la luz. La vida era la luz. Así era el caso de Cristo y debe ser el nuestro. Nuestra vida debe ser una luz, como lo era la suya. Dar la luz a la gente es más que entregarle un folleto, un volante, un panfleto, ¿no? Eso no es eso no es hacer la misión. Eso no es la actividad misión. Eso no da testimonio. Nuestra vida es la luz. Mientras vivimos, brindamos la luz a los demás. Sin vida, sin vivir la luz, nuestras palabras quedan aisladas. Pero al llegar a nuestra vida a ser luz, nuestras palabras se vuelven eficaces. Es nuestra vida la que debe testificar por Dios. En nuestra palabra, esta demostración de que se puede dejar de pecar a través de la gracia de Dios es dar testimonio. Es el gran testimonio que tiene que dar esta última generación ante el universo, ante el mundo. Eso es lo que va a convertir a las personas. No es solamente eh, expresiones evangelísticas rimbombánticas, no. Ojalá, dice la iglesia, aprecie el excelso privilegio que le da. ¿Qué dice la escritura? ¿No? Usa Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. No debe haber Dios extraño, dice, entre vosotros. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Ojalá seamos de veras testigos y testifiquemos acerca de lo que Dios ha obrado por nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que ver eso? El pecado, ¿no? Todo esto está íntimamente relacionado con la obra de la expiación. Aquel día los hijos de Israel, habiendo confesado sus pecados, quedaban completamente limpios. Bueno, y también perdonados. Entonces dice, ahora estamos viviendo en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado, por la fe enviado, dice, ante el antemano al juicio, mientras el sumo sacerdote dice, entra en el Santísimo. Acá interesante, dice, el pueblo de Dios tiene ahora que hallarse cara a cara con Dios. Debe haber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. Y acá viene algo interesante que algunos también lo malinterpretan, ¿no? La purificación del santuario celestial, dice, depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que dice y lo que no dice? Y acá, digamos, matamos otro mito en ese sentido. La purificación del santuario celestial, dice, depende del pueblo de Dios. ¿Dice eso o no? ¿Qué es lo que dice? Usted leyendo mal, dice, la purificación del santuario celestial depende del pueblo de Dios en la tierra, o hay algo que le antecede. Dice, la purificación del santuario celestial depende de la purificación, no del pueblo de Dios. No sé si no es lo mismo. Claro, después viene obviamente la purificación de qué después, pero acá está hablando de la purificación. ¿Y quién es el que purifica? ¿La última generación se autopurifica? Eso no es lo que sostiene la última generación. No está en la Biblia. Nadie cree eso justamente. ¿Quién es el que purifica? La sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Bueno, Andreas, vea los primeros capítulos, habla de todo el ritual y habla de la sangre. Vea los primeros capítulos, lo invito a que lo lean. Interesante cómo trabaja el santuario, ¿eh? Y el rol que cumple la sangre. Así que cuando él habla de la purificación, acá no coloca la sangre porque ya él lo fundamenta en los capítulos anteriores, pero obviamente cuando habla depende de la purificación a través de la sangre, obviamente, del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, no puede haber purificación en el cielo si no se está purificando, si la sangre no es eficaz para purificar al pueblo de Dios en la tierra. Eso es sincrónico, es una realidad. Entonces, esto no tiene nada que ver con algo extraño, entonces, pero no se trata, digamos, de que dependa del hombre. No está hablando de la dependencia. Entonces, hay una dependencia, sí, pero es una dependencia cooperativa. Obviamente, el pueblo de Dios tiene que estar ahí dispuesto para que Dios lo purifique. Tiene que ir, entrar al santuario. Dios no va a entrar por él. Nosotros tenemos, ya lo señaló anteriormente Andrés, nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo. Esa es la labor nuestra. Obviamente, si entramos, el Señor nos va a purificar por la sangre de Cristo. Entonces, cuán importante es, pues, que este dice sea santo y sin culpa, a fin de subsistir a la vista de un Dios santo a pesar del fuego. Y hay un texto interesante, con esto ya termina el capítulo en realidad, 2:28 a 2:29. Este texto realmente uno no lo usa, pero está en el último, y Andrea, como es bíblico también, es un exégeta bíblico, usa Isaías capítulo 33, y un especialista de Isaías, 13:16 dice, oíd a los que estáis lejos, los que
he hecho, y vosotros los que estáis cerca, dice, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará, dice, en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice acá, el que camina en justicia y habla lo recto. Mire, ¿cuáles son las condiciones? Estas son las condiciones de los que van a estar. Parado, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este es el texto de la última generación y Andrea se no lo coloca por colocarlo. Es base de la teología de la última generación que es bíblica inspirada. Agradecemos al Señor por esta primera jornada de esta serie de Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del adventismo. Agradecemos también a nuestro expositor invitado, nuestro hermano José Miguel Alarcón, por presentarnos este primer tema, Teología de la Última Generación, qué es y qué no es. Queremos saludar a nuestros amigos que nos acompañaron por Facebook y por YouTube. Queremos dejarles invitados para mañana, 9 de la noche, 21 horas, hora de Chile, GMT-3, para que nos sigan acompañando porque mañana vamos a desarrollar el segundo tema, Teología de la Última Generación y el concepto de pecado. Así que los dejamos invitados para mañana y queremos saludar a nuestra hermana Nicauria Costa, que es una asistente, una amiga, una hermana que nos acompaña constantemente en el grupo de estudio, que por razones particulares ahora nos está acompañando solamente por YouTube. Estamos orando por ti, hermana Nicauri, que el Señor te bendiga, a nuestro amigo Moisés Vélez, el Señor te bendiga, querido amigo. También queremos saludar a Arelis Pacheco, que siempre nos acompaña en las transmisiones por YouTube, Nao Taveras, Eddie Mitrel, Noris Reina, y queremos saludar también a Alejandro Molaya, quien nos dice a través de YouTube que venía llegando a casa, se topó con este tema, lo comenzó a ver desde el principio y agradece por haber abordado esta temática. Así es que, hermanos, les dejamos invitados para que mañana puedan volver a sintonizar esta transmisión a las 21 horas, hora de Chile, por nuestras plataformas oficiales, canal de YouTube de Fundamento Adventista y también por la página de Facebook. Que el Señor les bendiga. Hermano José Miguel, muchas gracias nuevamente. Últimas palabras antes del cierre y por favor usted mismo pueda despedirnos en oración. Bueno, el corazón del mensaje tenemos que recuperarlo, sin duda, el Señor nos ayude, porque tiene que ver con nuestra preparación, ¿no? Y no es imposibilidad, es posibilidad, no por nuestras fuerzas, sino a través de la gracia. El poder de Dios está disponible para que eso sea posible. Prontamente somos pueblo del tiempo del fin. Vienen grandes acontecimientos del tiempo que ustedes ya conocen, ¿no? Y tenemos que prepararnos para el sellamiento. Así que todo este mensaje no es simplemente discusión y polémica, tiene que ver justamente con qué mensaje me está permitiendo a mí prepararme de la mejor manera para encontrarme con mi Señor cuando Él venga. Y creemos firmemente que el Señor ha colocado las condiciones, no nosotros. Y esas condiciones son posibles a través de su gracia. Que el Señor nos ayude a entender el mensaje de la teología de la última generación, no como una herejía, porque no es herejía, es el mensaje que siempre el Señor nos entregó y que el diablo también se ha encargado de desviarlo para que el pueblo de Dios no esté preparado cuando Él venga. Así que agradecemos su atención y los desafío para que sigan estudiando, lean todo el libro, otros libros más, y no que reemplacen el estudio de la Biblia, el Espíritu de Profecía, sino para entender ciertas articulaciones que son muy importantes sobre este tema. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos ayude a estar bajo la línea que el Señor nos ha indicado para este tiempo. Oramos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Padre, por el mensaje que tú nos has dejado como pueblo. Sabemos, Padre, de que no es fácil actualmente ser parte del remanente. Hay muchas ideas dando vueltas dentro de tu iglesia, pero no todas están
cimentadas en un escrito está, tanto en la Biblia como en los testimonios. Y creemos firmemente que el mensaje, que actualmente se llama Teología de Última Generación, es el mensaje que siempre nos entregaste y que lo único que Dios ha permitido, Señor, es poder recuperarlo, porque quieres tú un pueblo preparado para la traslación. Y sin la preparación necesaria, de acuerdo a lo que tú dejaste, de acuerdo a tu santa ley, a tus santos mandamientos, va a ser imposible. Permítanos, Señor, ser testimonios vivientes para poder conquistar a mucha gente que no conoce el Evangelio, que no dependamos de un papel, de un folleto, de un curso para dar testimonio, sino que nuestra manera de vivir, Señor, sea el mensaje más potente de transformación para el mundo que todavía está esperando escuchar este mensaje, el Evangelio eterno que tú nos has dejado. Permanece con nosotros en tus santos sábados. Ayúdanos a seguir meditando en estas verdades tan profundas. Ayúdanos, Señor, a colocarnos a cuenta si es que no hemos desviado. Perdona nuestras transgresiones, Señor. Perdónanos con nuestra falta de humildad, perdona nuestras malas actitudes, perdónanos nuestro espíritu de combate. Sabemos que la iglesia actualmente está en tensiones teológicas, hay mucho debate, en las redes sociales se ve mucho conflicto y Dios, eso no es tu voluntad. Ayúdanos a predicar el mensaje correcto, pero también a tener una actitud correcta de acuerdo al evangelio que tú nos has dejado. Esto lo dejamos, Señor, en tus manos de amor. No porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de la sangre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un feliz sábado para cada uno de todos mis hermanos y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga.